Paz de Cristo, hermanos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta transmisión que hacemos de manera regular los días miércoles y los días domingos a las 7 de la noche. Es un verdadero gusto y un placer poderlos saludar a través de estos medios. Pero vamos a meditar un breve momento en la palabra del Señor. Para ello, los invito a que abran su Biblia en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera: Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Amén. Los desiertos, hermanos, aparecen en la Biblia de manera recurrente y de diversas formas o de diversas maneras, pero siempre que aparece un desierto dentro de la Biblia es con un propósito. La Iglesia del Señor a nivel mundial hoy en día está atravesando por un desierto por medio de esta cuarentena. Ahora, la palabra cuarentena es un término médico que se utiliza para evitar la propagación de una enfermedad o un virus. Esa es la razón por la cual se nos ha pedido que permanezcamos en casa. Este procedimiento médico no es algo nuevo, hermanos, ya que en el libro de Levítico nosotros podemos darnos cuenta que ese procedimiento se realizaba hace ya más de 3400 años atrás. Sin embargo, la Biblia no solamente habla de la cuarentena como un procedimiento médico, sino que las cuarentenas también tienen un gran significado teológico, ya que el número 40 aparece más de 100 veces en la Biblia, pero no solamente aparece más de 100 veces en la Biblia, o eso no es lo que debería de captar nuestra atención, sino los momentos en cuando aparece ese 40, ya que cuando aparece el 40 es en momentos muy importantes y determinantes para el pueblo de Israel. Pensemos, por ejemplo, en el diluvio de Moisés. ¿Cuánto duró ese diluvio? Bueno, duró 40 días, 40 noches. Otro momento importante donde aparece el 40 es a través de la vida del caudillo Moisés. Recordemos que Moisés vivió 120 años. Ahora, esos 120 años que vivió Moisés los podemos dividir en tres, porque fueron tres etapas distintas de la vida de este siervo. ¿Y qué nos da? Bueno, nos da como resultado 40. 40 años que vivió Moisés en Egipto, 40 años que vivió Moisés en Madián y 40 años que pasó Moisés en el Éxodo. También el 40 aparece en ese cambio, en esa transición donde el pueblo deja de vivir bajo una teocracia y va a empezar a vivir la monarquía. Encontramos el número 40 dentro de los tres primeros reinados del pueblo de Israel. El reinado de Saúl duró 40 años, el reinado de David duró otros 40 años y el reinado de Salomón duró 40 años. Esto, hermanos, solamente por mencionar algunos ejemplos. Ahora, el número 40, hablando bíblicamente, es un número muy significativo y muchos teólogos concuerdan en que el número 40 bíblicamente representa cambio. Ese 40 es un tiempo de preparación de una persona o para un pueblo fundamental. De ahí que el número 40 represente un cambio en la vida de los hijos de Dios. Debido a todo esto, mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar acerca de dos cuarentenas que aparecen bíblicamente. Yo ya te comenté que hay muchas veces que se hace alusión al número 40, pero bueno, por esta noche solamente vamos a considerar dos. Una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Y que por medio de estas cuarentenas, mis queridos hermanos, podamos ver el propósito de Dios en esta cuarentena que nos está tocando vivir a nosotros. Bendito sea su nombre. La primera cuarentena que vamos a analizar en el Antiguo Testamento es esa cuarentena del pueblo de Israel. Esos 40 años que el pueblo vagó durante ese desierto, y qué fue lo que ellos hicieron y qué es lo que Dios quería enseñarles
a través de esto. Para ello, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Deuteronomio. El capítulo es 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice de la siguiente manera: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Amén. Moisés está por finalizar su labor en esta tierra, pero antes de que finalice, le quiere hacer un recordatorio al pueblo de Israel. Este recordatorio es acerca de lo que ellos tenían que aprender, de lo que ellos tuvieron que haber experimentado durante esos 40 años que anduvieron en el desierto, ya que así como lo registra el escritor, esos 40 años fueron un momento de prueba para el pueblo de Israel, para probar su obediencia, para probar su fidelidad, para probar su fe en el Señor. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel durante ese éxodo, nos damos cuenta de que ellos no entendieron bien de qué se trataba. Ellos no sabían que se encontraban dentro de una prueba, y lamentablemente el pueblo de Israel no logró superar esa prueba. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque bueno, cabe recordar que toda esa generación, o toda una generación, la generación que sale de Egipto, no logra entrar a la tierra prometida. Es una generación que se pierde en el desierto. ¿Pero por qué? Porque ellos no supieron que era una prueba para ellos, para ver qué es lo que había en su corazón. Y lo podemos ver de manera constante. En el momento que el pueblo sale, ellos tienen la promesa de que Dios los va a guiar, los va a dirigir a una tierra bendecida, una tierra donde fluye leche y miel, y que además de ello, Él va a cuidar de ellos, su presencia misma va a ir con ellos. Pero a pesar de todo esto, mis queridos hermanos, vemos al pueblo afligido, vemos un pueblo quejumbroso, vemos un pueblo temeroso de lo que estaba sucediendo. El Señor ya les había prometido que entrarían en la tierra prometida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando van esos 40 espías a reconocer la tierra? Sucede que ellos temen y tienen miedo de las personas que habitan en esa tierra. Pero ¿qué no el Señor ya les había dicho que esa tierra se las iba a dar, porque se las había jurado a sus padres? Hoy, en medio de todo esto, nosotros también tenemos la seguridad de que el Señor nos guarda, de que el Señor nos cuida. Pero lamentablemente muchos de nosotros dejamos que el temor aceche en nuestro corazón y dudamos de que Dios pueda librarnos de esta. Otra de las cosas que el pueblo experimenta es la provisión de Dios, pero a pesar de que Dios proveía para el pueblo, no vemos a un pueblo quejándose, vemos a un pueblo deseando regresar al lugar de donde el Señor lo sacó, y lamentablemente no pasaron la prueba. Ese éxodo, esos 40 años que Israel pasa en el desierto, también eran para que ellos pudieran escuchar la voz de Dios. Sin embargo, cuando el Señor les da la oportunidad para escuchar su voz, podemos darnos cuenta que hay un pueblo, permítanme decirlo de esta manera, un pueblo flojo, un pueblo desidioso para poder escuchar la voz de Dios. Cuando fue ese mismo pueblo el que se quejó de que Dios solamente les hablaba a través de Moisés, y sé que no nos puede hablar a los demás. Dios, cuando escucha esas quejas, le dice a su siervo Moisés: bueno, mira, Moisés, que el pueblo se prepare, porque ellos van a escuchar mi voz, les voy a hablar. Y entonces Moisés baja y le da una serie de instrucciones al pueblo para que se pueda presentar delante de la presencia del Señor, porque el Señor les quería hablar. Sin embargo, una vez que llega el momento, el temor viene a la vida de los miembros de Israel. Y entonces le dicen a Moisés: no, Moisés, ¿sabes qué? Que el Señor mejor no nos hable a nosotros, que el Señor nos siga hablando como hasta este momento, que lo haga a través de ti, y bueno, nosotros ya te escucharemos a ti. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? ¿Por qué el pueblo actúa de esa manera? Bueno, el pueblo sabía la manera en que vivía
El pueblo sabía lo que representaba presentarse delante de la presencia del Señor sin estar santificados. Sería la muerte para ellos. El pueblo rechazó o renunció a la bendición, a la oportunidad de poder escuchar la voz del Altísimo para no prepararse, porque no quisieron pagar el precio por escuchar la voz de Dios. Hoy en día, muchos de nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, ya que gracias a Dios tenemos un Dios que habla, un Dios que nos habla a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de la oración. Nosotros tenemos el privilegio de escuchar la voz de Dios. Sin embargo, hay muchos cristianos que actúan de la misma manera que el pueblo de Israel, rechazando esta gran oportunidad. ¿Por qué? Por desidia también, mis queridos hermanos, y permítanmelo decirlo, también por flojera, porque no quieren ir y pasar un momento con el Señor. Y es así como el pueblo rechaza esa oportunidad que el Señor les quiere dar. El desierto de Israel también sirvió para ver la fidelidad de Dios, porque a pesar de que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, fue un pueblo duro de cabeza, mis queridos hermanos, fue un pueblo que se rebeló muchas veces contra el Señor y habló en contra de Él, el Señor siempre permaneció firme, el Señor siempre permaneció fiel. Y podemos darnos cuenta en esto en la historia, que el maná no dejó de caer hasta el día que ellos entraron a la tierra prometida y comieron de los frutos que había ahí. Hasta ese momento cesó. Pero mientras ellos estuvieron en el desierto, nada les hizo falta, viendo de esa manera la fidelidad de Dios. Eso es lo que podemos nosotros ver, hermanos, o hablar acerca de la cuarentena que vivió el pueblo de Israel. Lamentablemente, el pueblo no se dio cuenta o no discernió qué es lo que estaba sucediendo en ese momento o de qué se trataban esos 40 años en el desierto. Y debido a ello, fue un pueblo reprobado, fue un pueblo que no logró entrar a la tierra prometida. Vamos a ver la otra cuarentena. Esta otra cuarentena tiene un mejor final que la cuarentena del pueblo de Israel. A esta cuarentena a la que me refiero es a la de Jesús. Jesús, antes de iniciar su ministerio, él ha sido bautizado por Juan el Bautista, y una vez que él sale de las aguas, dice la Escritura que el Espíritu lo lleva al desierto. Es importante esto, mis queridos hermanos, porque muchas veces cuando estamos en el desierto, pensamos que es porque Dios se ha olvidado de nosotros, o creemos que es porque Dios nos ha castigado o nos está castigando, y entonces por eso estamos en el desierto. Pero no, mis queridos hermanos, recordemos lo que dice el texto que leímos en Oseas 2:14. Es el Señor el que le está hablando al profeta y le dice: mira, yo voy a llevar a mi pueblo al desierto, bendito sea su nombre. Pero es hermoso lo que dice después de la coma. No solamente el Señor es el que toma a su pueblo y lo lleva al desierto, sino que el Señor no nos lleva a ese desierto para matarnos, para hacernos sufrir, para que clamemos. No, hermanos, el Señor nos lleva a ese desierto porque Él quiere hablarnos a nuestro corazón. Qué hermoso es el Señor. Y cuando uno entiende que de eso se tratan los desiertos, que para eso el Señor nos lleva, mis queridos hermanos, la óptica que uno puede tener acerca del desierto que estamos pasando es muy diferente a la que la tienen las demás personas. De la misma manera sucedió con Jesús. Jesús ha sido bautizado, se ha escuchado esa voz que es el Hijo en el cual se complace el Padre, y entonces el mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser probado. Y Jesús es probado ahí en el desierto, mis queridos hermanos. Veamos esto. Esto aparece en el Evangelio de Lucas. El capítulo es 4, versículos 1 y 2. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Amén.
Aquí nos podemos dar cuenta que Jesús se encuentra en el desierto. Y así como el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado, Jesús también ha sido llevado al desierto para ser probado. ¿De qué manera fue probado Jesús? Bueno, a través de las 3 tentaciones que tiene por parte del enemigo. Estas tentaciones, mis queridos hermanos, tienen un gran significado, tienen un gran peso en el cual nosotros debemos de considerar o de meditar en comparación al pueblo de Israel. Básicamente, estas 3 tentaciones que le oferta el enemigo a Jesús, mis queridos hermanos, aterrizan en el hecho de que Jesús no pasara por la cruz, de que Jesús no fuera a la cruz. Por eso es que le dice, mira, que esas piedras se conviertan en pan. En ese tiempo había hambre, hermanos, estaba padeciendo una gran escasez. Entonces el diablo le dice a Jesús, mira, si las piedras las conviertes en pan, vas a alimentar a toda esta multitud, vas a acabar con el hambre. ¿Cuál va a ser el resultado? Que la misma gente te va a impulsar para que te conviertas en el rey. Jesús rechaza el camino fácil a través de solucionar el problema del hambre. Otra de las tentaciones es que el enemigo lleva a Jesús al pináculo del templo, la parte más alta, y le dice, tírate, porque la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará y entonces tu pie no tropezará. ¿Por qué lo hace de esa manera, mis queridos hermanos? El pináculo del templo era el centro religioso de ese tiempo. Ahí se encontraba toda la gente influyente del ámbito religioso. Entonces, ¿qué iba a suceder en el momento en que vieran que un hombre se avienta y que de repente de manera milagrosa viene un ángel y lo rescata? Ellos dirían, claro que este es el Hijo de Dios, claro que este es el Mesías que tanto habíamos esperado, este es el Rey que se estaba esperando para este tiempo. Y a ese grupo religioso hubiera impulsado a Jesús para convertirse en el Rey. Sin embargo, Jesús también rechaza una vez más el camino fácil. La última tentación es cuando el enemigo lleva a Jesús a un lugar alto y le dice, mira, todos estos reinos que me han sido dados te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dice, no, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Uno de los propósitos de Jesús era reinar sobre el corazón de cada uno de los hombres, y el enemigo se lo estaba ofreciendo una vez más sin pasar por la cruz. Pero aquel que ha entendido, aquel que ha comprendido que Dios lo está llevando al desierto para probar lo que había en su corazón, entiende, así como Jesús entendió, que no es por el camino fácil, sino que hay un precio que pagar en comparación al pueblo de Israel, que ellos siempre quisieron las cosas de manera fácil, que siempre fue un pueblo que quería lo más fácil, el menor esfuerzo que ellos pudieran hacer. Pero qué contraste con la vida de Jesús, que Jesús pagó un precio por ello. Ahora, Dios, hablamos de que quiso hablar al pueblo de Israel, que Él quería que ellos escucharan su voz. Ahora, en los 40 días que Jesús pasa en el desierto, sucede algo similar, solamente que es con una connotación un tanto diferente, porque Jesús no escuchaba la voz de Dios en ese desierto, sino que Él tenía una plena comunión con Dios, lo cual hacía que no solo escuchara su voz, sino que ahora Él pusiera en práctica cada promesa, cada palabra que Él había encontrado, ahora la pone en práctica y ve su poder. Dentro del desierto, Jesús vio la confirmación de la palabra de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir esto, hermano? Bueno, mira, acompáñame ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 4, y mira lo que hacía Jesús. Dice, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Esto es interesante, hermanos, porque cuando se le aparece el enemigo a Jesús, tú no ves a Jesús haciendo oraciones de guerra o reprendiendo o haciendo todo un escándalo de que se le ha presentado. No, como lo relata Lucas, podemos ver a un Jesús tranquilo, a un Jesús que confía en su Padre, a un Jesús que sabe lo que va a suceder, que Dios tiene el control de la situación, y entonces apela
a la palabra, a lo que ya escuchó en intimidad, aquello que Dios ya le ha dado en la intimidad, ahora Él lo lleva a la práctica, y por eso es que le dice al enemigo, escrito está, para poder confirmar el poder de su palabra. En estos momentos, hermanos, en el desierto que nos está tocando vivir, es cuando nosotros debemos de ver la confirmación de la palabra del Señor, aquello que hemos recibido en lo secreto, aquello que el Señor nos ha dado a través de sus siervos, aquello incluso que el Señor ha susurrado a nuestros oídos. Este es el momento en que eso se vea como una verdad dentro de nuestras vidas. Por ejemplo, pensemos en aquel salmo que escribe David. David dice, joven fui y he envejecido. Y durante todo ese tiempo que habla David, dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Este es el momento, hermano, para que esa palabra sea confirmada en la vida de cada uno de nosotros, porque es el Señor el que nos las está dando. En este momento es cuando nosotros debemos de buscar ese consuelo, ese refugio, esa confirmación de la palabra del Señor. Y también esta cuarentena es un momento para poder ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, así como lo experimentó Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena, mi querido hermano? El diablo de una u otra manera busca ponerte en acecho. Susurra y mueve su poder para decir, es que a Dios se le ha salido de control esto, es que Dios se ha olvidado de nosotros, es que Dios no va a suplir todas tus necesidades si no trabajas. No, hermano. Nosotros debemos de buscar el respaldo de Dios y descansar en lo que dice su palabra. Recuerda que el Señor nos ha traído al desierto para escuchar su voz, para probar qué es lo que había o lo que hay en nuestro corazón. Es interesante ver cómo una vez que Jesús derrota toda tentación, derrota al enemigo, Él va a iniciar su ministerio, pero no lo va a iniciar de una manera X o de una manera sencilla. Mira cómo lo relata Lucas en el capítulo 4, versículo 14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermano, cuando nosotros salgamos de esta cuarentena, porque esto no es para siempre, mis queridos hermanos, esto es solamente por un momento, pero cuando salgamos de esta cuarentena, que el mundo pueda darse cuenta que nosotros estamos saliendo en el poder del Espíritu Santo, y que su fama o no, esa fama se riegue por todo mundo, hermano, para que de esa manera conozcan al Señor, la gente se arrepienta y venga a los pies de Cristo, ni quiera experimentar lo mismo que tú y hemos experimentado a través de este desierto, que hemos escuchado la voz de Dios, se ha confirmado su palabra en la vida de cada uno de nosotros, y que además ha respaldado su obra hasta este día. Hermanos, ya llevamos algunos días de la cuarentena que nos ha tocado vivir, y cabe hacernos la pregunta, ¿cómo la hemos vivido? ¿O cómo la estamos viviendo? Lo estamos haciendo como el pueblo de Israel en el desierto, quejándonos de todo, dudando de Dios, desperdiciando esta oportunidad que tenemos para fortalecer nuestra relación con Él. ¿O la estamos viviendo como Jesús, superando las pruebas? En el momento que viene esa prueba, nosotros apelamos a su palabra y buscamos la confirmación de esa palabra. Hemos vencido a las tentaciones que el enemigo nos ha ofertado. Le hemos ganado en cada una de las pruebas que se nos han presentado durante este tiempo. Es muy importante, iglesia, que consideremos esto, porque te decía que el 40 tiene una gran trascendencia hablando bíblicamente. Un contexto en el cual se habla del 40
bíblicamente es que el 40 también es utilizado en contextos de juicio o de prueba. Pensemos en un juicio, cuando vino el diluvio, que duró 40 días. Ese es un contexto de juicio, donde se buscó que se terminara con la humanidad, pero también en contextos de prueba. Y te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre la prueba y el juicio? Bueno, la prueba, mis queridos hermanos, es para aquellos que están viviendo la cuarentena como Jesús y que al terminar van a salir victoriosos y listos para enfrentar los nuevos desafíos que Dios tiene para nosotros. Eso es, los que están viviendo la cuarentena como Jesús. Pero también esta cuarentena significará un juicio para aquellos que están viviendo la cuarentena como el pueblo de Israel, ya que al finalizar esta cuarentena, lamentablemente serán hallados faltos y por lo tanto desechados para entrar en la tierra prometida. ¿Cómo estás viviendo tu cuarentena? ¿Cómo ha sido tu cuarentena hasta este día? ¿Has entendido el propósito? ¿Has descubierto la razón por la cual Dios nos ha traído al desierto? ¿O solamente estás como el pueblo de Israel dando vueltas? Mucha gente se está preguntando el porqué de todo esto. Y una de las razones por las cuales Dios nos ha traído a este desierto, hermano, es porque Dios quiere hablarnos al corazón. Dios está permitiendo esta pandemia, Dios está permitiendo esta cuarentena, Dios va a permitir la crisis económica porque Dios quiere hablarnos al corazón y de esa manera prepararnos para lo que se viene, porque este tiempo, hermanos, es un tiempo de preparación personal. Bendito sea su nombre. Por todo esto, hermanos, hoy te invito a que aproveches esta cuarentena para mejorar tu relación con Dios. Busca su rostro, escudriña su palabra, somete tu carne por medio del ayuno y de esa manera, hermano, aleluya, cuando termine esta cuarentena, si tú buscas al Señor, vas a terminar esta cuarentena como Jesús terminó la suya, en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Te voy a invitar que ahí en tu casa, ahí donde estés escuchando este mensaje, inclines tu rostro y elevemos una oración para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos hable, para que el Señor hable en nuestro corazón, porque para eso nos ha traído a esta cuarentena, para eso el Señor ha permitido todo esto, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquí estamos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor Jesús. Pero también, Padre eterno, hoy nos presentamos delante de ti con agradecimiento, Señor Jesucristo, sabiendo, Padre eterno, que tú sigues teniendo el control de esta situación, Padre eterno, que si tú has permitido este desierto, es porque este desierto tiene un propósito, tiene una razón de ser, por lo cual tú lo estás permitiendo, Señor Jesucristo. Es hermoso saber que a través de tu palabra puedo yo encontrar una respuesta a esta situación, Señor. Y es que si estás permitiendo esto, es porque tú mismo nos estás llevando al desierto y nos estás llevando no para que suframos, no para que nos arrepintamos, Señor Jesús, de haberte aceptado. No es porque te guste vernos humillados, no, Señor. Es que tú quieres hablarle a tu pueblo, a su corazón, y que sean transformados, Padre Santo. Oh, bendito seas. Aquí estamos, Señor. Obra hoy, Padre eterno. Habla a nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra óptica, nuestra perspectiva, Señor Jesucristo. Oh, yo me pongo en la brecha, Padre, por todos aquellos que han dudado de ti, Señor. Por todos aquellos que se han dejado ser presas del temor, Padre Santo. Oh, yo te pido por ellos, Señor, que los perdones, que tu gracia y tu misericordia sea derramada sobre la vida de nosotros una vez más.
Señor Jesucristo, ayúdanos a ver a través de tus ojos para que entendamos, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta, Señor Jesús. Y que en medio de esta pandemia, Padre, tú nos sigues guardando a tus hijos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre eterno, a vivir esta cuarentena como Jesús, para que terminando, Señor, salgamos victoriosos en el poder de tu Espíritu. Y líbranos, Padre, líbranos, Señor, de ser como el pueblo de Israel, que seamos necios, Señor, que te desafiemos a cada momento, que dudemos de ti. Líbranos, Señor, líbranos, Padre eterno, de vivir la cuarentena de esa manera, Señor, porque aquellos que vivan la cuarentena así, esto significa un juicio, pero aquellos que vivimos la cuarentena como Jesús, esto solamente es una prueba que nos prepara para lo que se viene, Señor Jesucristo. Y yo sé, Padre, que por tu amor y tu bondad saldremos victoriosos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, esa es la palabra del Señor. Este mensaje lleva por título Un desierto para escuchar su voz. Este desierto, hermanos, precisamente es para eso, para que escuchemos la voz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Paz de Cristo, hermanos, los volvemos a saludar. Les enviamos un caluroso abrazo con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por los que están en casa, ¿verdad?, guardando esta cuarentena, pero también le damos gracias por aquellos que tienen todavía que salir a trabajar. Que el Señor los bendiga, que bendiga su salida, que bendiga su regreso, que bendiga el trabajo de sus manos. Y le pedimos al Señor que, así como no ha faltado el alimento espiritual, porque lo ha estado enviando, ¿verdad?, a través de sus siervos, tampoco falte el alimento físico. Amén. Que sobreabunde en este momento la paz del Señor en sus corazones, y de igual manera, ¿verdad?, también sobreabunde en todo lo necesario para suplir sus necesidades. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a quedar despedidos con el último texto de la Biblia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 21. Dios los bendiga, hermanos.